Una monja preguntó cuánto dura el sufrimiento. ¿Alguna vez ha pasado por un momento difícil y se ha preguntado, ¿cuánto durará esto? Esta es una pregunta que se hace mucha gente, incluida una monja que un día se preguntó cuánto tarda el sufrimiento en terminar. Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. El sufrimiento es parte de la vida, pero comprender cómo funciona puede ayudarnos a afrontarlo mejor. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio te caes varias veces, te lastimas la rodilla y te frustras. Parece que nunca lo lograrás, ¿no? Pero con el tiempo aprendes a mantener el equilibrio, las caídas disminuyen y de repente estás pedaleando sin pensar. El sufrimiento de aprender algo nuevo es así, existe, pero no dura para siempre. Con paciencia y práctica, las cosas mejoran. El sufrimiento puede aparecer de muchas formas. A veces es algo físico, como un dolor de muelas que te molesta todo el día. Otras veces es emocional, como cuando peleamos con alguien que nos gusta y nos sentimos tristes. También podría ser algo mayor, como perder un trabajo o un ser querido. Cada tipo de sufrimiento tiene su tiempo, pero ninguno es eterno. Pensemos en ejemplos cotidianos. Si te quemas la mano mientras cocinas, el dolor es fuerte al principio, pero al cabo de unos días la piel sana y ya no lo recuerdas. Si un amigo tuyo se muda a otra ciudad, al principio lo extrañas mucho, pero con el tiempo te acostumbras e incluso haces nuevos amigos. Incluso situaciones más graves, como una enfermedad, pueden mejorar con tratamiento y atención. Lo importante es entender que el sufrimiento no es un castigo. Es parte de la vida, al igual que la alegría. Cuando estamos sufriendo es normal querer que todo vaya rápido, pero a veces necesitamos darle tiempo. Es como plantar una semilla, la riegas, la cuidas, pero no puedes acelerar el crecimiento de la planta. Brotará en el momento adecuado. Otra cosa que ayuda es no guardarte el sufrimiento para ti mismo. Hablar con alguien en quien confíe, como un amigo o un familiar, puede aliviar la carga. A veces, simplemente hablar de lo que sentimos nos hace sentir un poco mejor. También es bueno recordar que todo el mundo pasa por momentos difíciles. Usted no está solo. La monja que preguntó sobre la duración del sufrimiento probablemente quería una respuesta exacta, como 3 días o un mes. Pero la vida no funciona así. Cada persona siente las cosas de manera diferente y cada situación tiene su momento. Lo que podemos hacer es aprender del sufrimiento, crecer a partir de él y seguir adelante. Piense en un niño que está aprendiendo a atarse los zapatos. Al principio, se frustra porque los cordones no permanecen en su lugar. Pero después de intentarlo varias veces, lo consigue. El sufrimiento de no tener éxito de inmediato enseña paciencia y perseverancia. Con el tiempo, ya no recuerda las dificultades iniciales. El sufrimiento también puede enseñarnos a valorar más las cosas buenas. Si alguna vez has tenido hambre, sabes lo bueno que es tener comida en la mesa. Si alguna vez ha estado enfermo, comprende la importancia de la salud. Cuando superamos un momento difícil, empezamos a valorar más lo que tenemos. ¿Pero cómo saber cuándo terminará el sufrimiento? No existe una respuesta correcta, pero algunos consejos pueden ayudar. Primero, acepta que está ahí. Tratar de ignorarlo o pretender que no estás sufriendo solo empeora las cosas. En segundo lugar, cuídate. Duerme bien, come bien y haz cosas que disfrutes, aunque sea en pequeñas dosis. En tercer lugar, no tema pedir ayuda. A veces, un profesional, como un psicólogo, puede proporcionar una orientación valiosa. También es bueno recordar que el sufrimiento no define quién eres. Puede que estés triste hoy, pero eso no significa que lo estarás para siempre. La vida se compone de altibajos, y cada fase pasa. Es como el clima, a veces hace sol, a veces llueve, pero siempre cambia. Otra cosa importante es no culparte por sufrir. Muchas personas piensan que están sufriendo porque hicieron algo mal, pero no siempre es así. A veces las cosas simplemente suceden y no tenemos control sobre ellas. Lo que podemos controlar es cómo reaccionamos. Pensemos en un ejemplo más. Imagina que estás esperando un autobús y tarda mucho en llegar. Puede que te irrites, te quejes y sufras con la espera. O puedes aprovechar ese tiempo para leer un libro, escuchar música u observar a las personas que te rodean. La situación es la misma, pero la forma de afrontarla marca la diferencia.
El sufrimiento también puede ser una oportunidad para cambiar. Si no estás contento en el trabajo, por ejemplo, podría ser una señal de que necesitas buscar algo nuevo. Si una relación no funciona, tal vez sea hora de repensar las cosas. El sufrimiento no siempre es malo, a veces nos muestra el camino hacia algo mejor. ¿Pero qué pasa si el sufrimiento no desaparece? En ocasiones puede durar más de lo que nos gustaría, como en casos de enfermedades crónicas o pérdidas muy cuantiosas. En estos momentos es aún más importante buscar apoyo y no darse por vencido. Incluso si el sufrimiento no desaparece por completo, puede volverse más leve con el tiempo. La monja que hizo la pregunta probablemente quería una respuesta espiritual. Muchas religiones enseñan que el sufrimiento es una prueba o una forma de crecimiento. En la fe cristiana, por ejemplo, se cree que Dios no nos da una carga mayor de la que podemos llevar. En el budismo, el sufrimiento se considera parte de la vida, pero se puede superar con sabiduría y compasión. Independientemente de lo que se crea, una cosa es segura, el sufrimiento no es para siempre. Puede durar días, meses o incluso años, pero siempre hay una luz al final del túnel. Lo importante es no darse por vencido y seguir avanzando, aunque sea lentamente. En resumen, el sufrimiento es parte de la vida, pero no es eterno. Puede ser físico, emocional o espiritual, y cada tipo tiene su propio tiempo. Lo que podemos hacer es aprender de ello, buscar ayuda cuando la necesitemos y cuidarnos. Con paciencia y perseverancia las cosas siempre mejoran. Recuerda, así como la noche da paso al día, también pasa el sufrimiento. Y cuando termine, serás más fuerte y estarás preparado para los nuevos desafíos que trae la vida. La idea de que el sufrimiento pasa puede parecer difícil de creer cuando estamos en medio de un dolor intenso. Por ejemplo, imaginemos a alguien que ha perdido a un ser querido. Los primeros días todo parece vacío y sin sentido. Las lágrimas llegan sin previo aviso, e incluso las cosas más simples, como desayunar, parecen imposibles. Pero, con el tiempo, el anhelo no desaparece, pero el dolor se vuelve menos intenso. La persona empieza a recordar los buenos momentos sin llorar tanto, y poco a poco consigue seguir adelante con su vida. Otro ejemplo es alguien que tiene una larga enfermedad. Al principio, cada día se siente como una batalla y el deseo de rendirse es grande. Pero, a medida que avanza el tratamiento y el cuerpo responde, regresa la esperanza. Incluso si la curación lleva tiempo, la persona aprende a vivir con la situación. Encuentra fuerza en pequeñas victorias y se da cuenta de que no está sola, amigos, familiares e incluso extraños pueden ofrecerle apoyo. A veces el sufrimiento no proviene de algo tan visible, como una pérdida o una enfermedad, sino de sentimientos como la soledad, el fracaso o la inseguridad. Alguien que ha sido engañado, por ejemplo, puede sentirse herido durante mucho tiempo. La desconfianza y la tristeza pueden durar meses, pero, poco a poco, la persona empieza a comprender que el error de otra persona no define quién es. Con el tiempo, es capaz de perdonar, no para justificar lo sucedido, sino para liberarse y seguir adelante. Lo más importante es no aislarse. Hablar de cómo se siente, ya sea con un amigo, un familiar o incluso un profesional, ayuda a aliviar la carga. A menudo, con solo dejar salir lo que está almacenado, el dolor ya parece menor. También es bueno permitirse sentir, sin exigirse superarlo rápidamente. Cada uno tiene su propio tiempo y no hay nada bueno o malo en ello. Otra cosa que ayuda es centrarse en el presente. Cuando la mente se queda estancada en el pasado, ¿por qué me pasó esto a mí, o en el futuro, y si nunca mejora? El sufrimiento aumenta. Pero, si la persona puede concentrarse en lo que está a su alcance en ese momento, como dar un paso a la vez, cuidar su salud o hacer algo que le guste, la sensación de control regresa. Podría ser algo sencillo, como cocinar comida que le traiga buenos recuerdos, caminar por el parque o incluso ver una película divertida. También es bueno recordar que el sufrimiento no es un signo de debilidad. Al contrario, quienes atraviesan momentos difíciles y logran recuperarse muestran una enorme fortaleza. Es como un árbol que se balancea con el fuerte viento pero no se rompe. Puede que la tormenta le haya marcado, pero sigue en pie, y con el tiempo, incluso vuelve a florecer. Finalmente, cabe pensar que el sufrimiento, por doloroso que sea, puede enseñarnos cosas valiosas. Nos muestra lo que realmente importa, nos acerca a las personas que nos aman y nos hace valorar más intensamente los momentos de alegría.
Cuando el dolor pase y pasará, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que, incluso sin quererlo, creciste a partir de él. Y eso no quiere decir que el sufrimiento fuera bueno, sino que supiste transformarlo en algo que te hiciera más humano, más fuerte y más capaz de ayudar a los demás. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, debes saber que no estás solo. Respira hondo, pide ayuda si la necesitas y confía en que, aunque hoy parezca imposible, el sol volverá a brillar. La vida está hecha de ciclos, y después de la tormenta siempre llega la calma. Lo que sientes ahora no es para siempre, es solo una fase. Y podrás superarlo. Y he aquí un secreto que pocas personas cuentan: el sufrimiento no desaparece de la noche a la mañana, como por arte de magia. Se va poco a poco, como el agua de un río que lentamente lleva las hojas caídas. Un día te despiertas y te das cuenta de que no lloraste antes de irte a dormir. En el otro, puedes reírte de alguna tontería sin sentirte culpable. Luego, pasa una semana entera sin pensar en aquello que tanto te dolió. Y cuando menos lo esperas, el dolor ya no es el centro de tu vida, se ha convertido en solo un recuerdo, un viejo capítulo de tu libro. Esto no significa que olvidarás lo que pasó. Tampoco dejará de extrañar lo que perdió ni de arrepentirse de lo que hizo. Pero sí significa que, con el tiempo, la herida sanará. Y las cicatrices no duelen todo el tiempo, simplemente permanecen ahí, como marcas de que sobreviviste. A veces, incluso sirven para recordarte lo resiliente que eres. Piense en alguien que se rompió el brazo. Al principio me duele hasta respirar. Luego viene el yeso, el picor, la dificultad para hacer cosas sencillas, como sostener un vaso. Pero un día se quita el yeso y, aunque el hueso todavía está débil, el dolor ya no es insoportable. Con el tiempo, la persona vuelve a utilizar el brazo con normalidad, pero sabe que si lo golpea de forma incorrecta podría dolerle un poco. Lo mismo ocurre también con el sufrimiento emocional. No desaparece definitivamente, pero deja de paralizarte. Y hay otra cosa importante: el sufrimiento no es un signo de debilidad. Mucha gente piensa que llorar, pedir ayuda o admitir que es difícil es cosa de gente débil. Pero es exactamente lo contrario. Quienes afrontan el dolor de frente, sin pretender que todo está bien, son quienes tienen verdadero coraje. Es como llevar una mochila pesada. Si no te paras a quitar algo de peso de vez en cuando, acabarás haciéndote más daño. Pedir ayuda es como compartir esa mochila con alguien, y eso no te hace más pequeño, sino que te convierte en alguien que sabe que no necesitas cargar todo solo. También es bueno recordar que todo el mundo sufre, aunque no lo parezca. A veces miramos a alguien y pensamos: vaya, la vida de esa persona es perfecta, nunca ha pasado por nada malo. Pero eso no existe. Cada uno tiene sus luchas, sus pérdidas, sus días en los que tiene ganas de darse por vencido. La diferencia es que algunas personas lo ocultan mejor que otras. Así que si estás sufriendo, no te compares. Su dolor no es menor solo porque otra persona parece estar peor, ni es mayor solo porque otra persona parece estar bien. Y por último, no tengas prisa. No hay una fecha límite establecida para superar las cosas. Algunos dolores desaparecen en unas semanas, otros tardan meses o incluso años. Y eso está bien. No tiene sentido exigir que mejores solo porque alguien dijo que después de tanto tiempo, ya deberías haber seguido adelante. Cada persona tiene su propio tiempo y ir más allá solo hace que el dolor dure más. Es como plantar una semilla: la riegas, la cuidas, pero no puedes arrancar la planta para que crezca más rápido. Si lo haces, ella muere. Es lo mismo con nosotros. Deja que el tiempo haga su trabajo. Así que, si hoy el sufrimiento te parece demasiado grande, recuerda, no es mayor que tú. No define quién eres, ni lo que eres capaz de soportar. Has pasado por otras cosas difíciles antes y las has manejado, y manejarás esta también. Quizás ahora no lo creas, pero un día mirarás hacia atrás y verás que, incluso en los días más oscuros, nunca dejaste de caminar. Y eso es lo que importa. Y cuando parece que el sufrimiento no terminará, es normal preguntarse: ¿me quedaré así para siempre? La respuesta es no. Nada en la vida es para siempre, ni siquiera el dolor. Puede que hoy sea fuerte, pero mañana no será la misma. Es como una tormenta: por muy aterradores que sean los truenos y la lluvia que cae fuerte, en algún momento el sol vuelve a brillar.
Puede que no veas el final ahora, pero está llegando. A veces pensamos que el sufrimiento es un signo de debilidad, pero no lo es. El sufrimiento es parte del ser humano. Todos pasamos por momentos difíciles, algunos más, otros menos, pero nadie escapa. Lo que cambia es cómo lo afronta cada persona. Hay gente que se cierra, hay quien llora, hay quien busca ayuda, y eso está bien. No existe una forma correcta o incorrecta de sentir. Lo importante es no dejar que el dolor te paralice. Piensa en una herida. Si lo pinchas, te dolerá más y tardará más en sanar. Pero si lo dejas en paz, con el tiempo sanará. El sufrimiento también es así. Cuanto más te aferras a ello, cuanto más revives lo que pasó o te preguntas ¿por qué a mí? Y más difícil se vuelve seguir adelante. No es fácil, pero poco a poco se aprende a no alimentar el dolor. ¿Y sabes qué ayuda? Pequeñas cosas. Un abrazo de alguien que te entiende, un paseo al aire libre, una canción que te hace sentir bien o incluso un día en el que te despiertas y te das cuenta de que no lloraste. Estos momentos no borran por completo el sufrimiento, pero muestran que él no es dueño de todo. Puede que incluso viva dentro de ti durante un tiempo, pero no ocupará toda la casa para siempre. Otra cosa importante, no esperes que el sufrimiento desaparezca de repente. Disminuye gradualmente, como un río que se seca después de la lluvia. Un día te despiertas y te das cuenta de que no duele tanto como ayer. En el otro siente un rayo de esperanza. Y cuando menos lo esperes, notarás que realmente te estás riendo, sin forzarlo. No es que hayas olvidado lo que te lastimó, pero la vida te ha demostrado que puedes seguir adelante de todos modos. Si tienes a alguien a tu lado que entiende por lo que estás pasando, mejor aún. Pero si no lo haces, no te culpes. A veces, necesitamos pasar por algunas cosas solos para aprender a conocernos mejor a nosotros mismos. Y eso no está mal. Es como un viaje largo, al principio puedes sentirte perdido, pero al final descubres que valió la pena. El sufrimiento no es un castigo ni una prueba por la que debas pasar para ser más fuerte. Es simplemente una parte de la vida, al igual que la alegría, la ira y el miedo. Y al igual que estas otras emociones, también pasará. No es necesario que tengas prisa. No tienes que fingir que estás bien si no lo estás. Simplemente respira, siente lo que tienes que sentir y confía en que, algún día, este dolor será solo un recuerdo. No un recuerdo que te deprima, sino uno que te muestre cuánto eres capaz de superar. ¿Y sabes por qué el sufrimiento parece durar tanto? Porque nos quedamos atrapados en él, como si estuviéramos mirando hacia un agujero oscuro sin poder apartar la mirada. La mente repite una y otra vez la misma historia: ¿por qué me pasó esto? Nunca me recuperaré. Esto no tiene solución. Es como girar en círculos sin moverse en un lugar. Pero el secreto no es luchar contra este dolor, sino dejar que te invada, como una ola en el mar. Imagina que estás en la playa y una fuerte ola te derriba. Si intentas resistir, pelear con el agua, te ahogarás de cansancio. Pero si te relajas, dejas que tu cuerpo flote y esperas, la ola pronto te llevará de regreso a la superficie. El sufrimiento es así, cuanto más luchas contra él, más te frena. Pero cuando aceptas que está ahí, sin juzgar, sin cargarte, pierde fuerza. Esto no significa que debas disfrutar el dolor o fingir que no existe. La aceptación es simplemente reconocer, duele y está bien sentirse así. Es como cuando te lastimas la rodilla. Al principio el dolor es fuerte, pero si no te mueves mucho, no aprietas, poco a poco irá disminuyendo. Si sigues hurgando en la herida, solo empeorará. Otra cosa importante, el sufrimiento no es igual para todos. Lo que para una persona es una montaña, para otra puede ser solo un paso. No compares tu dolor con el de los demás. Si alguien dice, oh, eso no es nada, no significa que esté exagerando. Tu dolor es real, incluso si los demás no lo entienden. Y si alguien dice he pasado por cosas peores, no es para menospreciar lo que sientes, sino para demostrar que es posible seguir adelante. Además, no esperes que el sufrimiento termine de repente, como si fuera un interruptor que apagas. Se va poco a poco, como la lluvia que se detiene lentamente, gota a gota. Un día te despiertas y te das cuenta de que no has pensado en eso malo en todo el día. Luego pasa una semana sin recordarlo. Y luego, sin darte cuenta,
el dolor se convierte en solo un eco lejano, algo que ya no te paraliza. Y cuando llegue ese momento, mirarás hacia atrás y verás que no fue solo el dolor lo que desapareció. Tú también has cambiado. Aprendió cosas sobre sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Descubrió que es más fuerte de lo que imaginaba, que puede afrontar cosas que antes pensaba que eran imposibles. El sufrimiento no te rompe, te muestra de qué estás hecho. Por tanto, si alguien te pregunta cuánto dura el sufrimiento, no hay una respuesta correcta. Depende de cómo lo mires, de cuánto espacio le des en tu vida. Pero una cosa es segura, no es eterna. Un día te darás cuenta de que ya no duele como antes. Y luego será solo otra parte de tu historia, una que te ayudó a llegar a donde estás hoy.